Imagina que, antes de cerrar los ojos esta noche, pronuncias solo 7 palabras. 7. No es una frase larga, no es un mantra secreto, ni siquiera una fórmula antigua de sabiduría esotérica. Es simplemente una frase sencilla, directa, que dicha con conciencia puede alterar el rumbo de tu inconsciente y con él el desenlace silencioso de tus días. Carl Jung decía que la mente que se duerme en paz construye una realidad más coherente con el alma. Sin embargo, la mayoría de las personas duerme en guerra consigo mismas, arrastrando culpas, preocupaciones, palabras atragantadas, miedos antiguos que resuenan aún más en el silencio de la oscuridad. Y lo que Jung descubrió es que el inconsciente no descansa, trabaja mientras duermes. Si recibe como último mensaje del día un mandato destructivo, es con eso con lo que sueña, es eso lo que moldea, es eso lo que manifiesta. Pero hay un antídoto, un código verbal simple, 7 palabras. Estas palabras no son mágicas por sí solas. El poder no está en el lenguaje, está en el gesto, en el momento, en el símbolo, en lo que entregas a tu inconsciente como última impresión del día. Jung lo llamaba impresión liminar, aquello que atraviesa la puerta entre la conciencia y el sueño y se infiltra en la arquitectura psíquica como una semilla. Por eso, tantas personas se despiertan cansadas incluso después de dormir o sueñan con pérdidas, traiciones, angustias que no saben explicar porque sin saberlo alimentaron la mente con miedo, con ira, con resentimiento minutos antes de cerrar los ojos. Pero cuando pronuncias estas 7 palabras con intención, tu inconsciente escucha y comienza a responder. No porque sea mágico, sino porque es conexión, porque es simbólico, porque es entrega. En este video, vamos a entender lo que hay detrás de estas 7 palabras. Vamos a explorar lo que Jung veía como el punto de transición entre el yo y el self, entre lo que crees que eres y lo que realmente eres. Y al final, sabrás cuál es la frase que puede cambiar la manera en que tu alma reposa y cómo despierta. Pero antes de continuar, respira hondo. Este video no es solo información, es una invitación, un reencuentro, una pequeña iniciación para recordarte que tienes más poder del que imaginas, incluso al momento de dormir. El momento en que cierras los ojos puede parecer común, pero para el inconsciente es un ritual. Te despides del mundo exterior, desconectas el cuerpo de la vigilia y te sumerges en el reino más simbólico y misterioso de la existencia humana, el sueño. Carl Jung decía, es en ese momento cuando el inconsciente comienza a trabajar con el material que has dejado en la superficie del alma. No inventa nada de la nada, moldea lo que tú entregas. Si duermes con rabia, el inconsciente crea defensas. Si duermes con miedo, activa mecanismos de huida. Si duermes con culpa, refuerza el juicio interno que ya cargas. Pero si duermes con aceptación, entrega y gratitud, empieza a reorganizar, a sanar, a revelar. Jung concebía el sueño como un canal de diálogo, un templo interior donde el yo conversa contigo a través de símbolos, sueños e imágenes. También tú puedes hablarle, no con palabras complicadas, sino con algo mucho más poderoso, la intención. Por eso, estas 7 palabras funcionan, no porque cambien el mundo exterior, sino porque transforman el universo interior. Jung creía que el inconsciente necesita imágenes vívidas, símbolos que tengan un peso emocional, gestos pequeños que expresen grandes verdades. Cuando dices algo con presencia, el inconsciente escucha. Cuando cierras los ojos con humildad y hablas con el alma, aunque no sepas exactamente con quién estás hablando, ese gesto ya es una oración, un puente, una sanación. No importa si crees en Dios, en energía, en física cuántica o solo en ti mismo. Lo que importa es lo que entregas en el último instante del día. Porque el inconsciente es como la tierra, no elige qué germina, solo hace crecer lo que siembras. Si siembras preocupación, da pesadillas. Si siembras fe, ofrece respuestas. Y cuando comprendes esto, empiezas a cuidar tu sueño como quien cuida un jardín. Estas 7 palabras que aprenderás aquí son como semillas simbólicas. No solucionan todo, pero despiertan algo.
Y es ese despertar lo que cambia todo después. Porque hay un tipo de paz que no se logra luchando, sino entregándose, diciendo y aceptando. Y tal vez estés a una frase de distancia de eso. Quizás te preguntes cómo 7 palabras, tan simples, podrían tener un efecto real. Y la verdad es que el poder no está en el número, ni en la frase aislada. Está en la forma en que el inconsciente interpreta el gesto. Carl Jung decía que el alma no se transforma por imposición. Se abre por aproximación, por escucha, por símbolos que inspiran, no por órdenes que obligan. Y por eso mismo, las frases más bellas del mundo no funcionan si se dicen de manera automática, vacía, sin presencia. Pero 7 palabras, dichas con sinceridad, tienen el poder de atravesar lo que parecía impenetrable. Observa, la mente racional resiste al cambio porque ha sido programada para controlar, para proteger, para repetir lo que conoce, incluso cuando eso ya no sirve. Por eso, por la noche, cuando te vas a dormir, es como si la vigilancia mental se relajara por un instante. Y es en ese momento, en ese intervalo entre el mundo exterior y el interior, donde puedes plantar algo nuevo. Es por eso que muchas tradiciones hablan de las palabras antes de dormir no como superstición, sino como código, como gesto simbólico, como puente. Las 7 palabras que vas a conocer pronto no son mágicas, sino que representan una reprogramación profunda. Porque al pronunciarlas, envías un mensaje a tu inconsciente. Acepto vivir de otra manera. Elijo descansar en paz. Mejor venga hacia mí. Y cuando este mensaje se repite durante 3 noches, no como una tarea, sino como entrega, algo cambia. No necesariamente afuera, sino adentro, donde todo comienza. Empiezas a notar que los sueños cambian, que el cuerpo descansa mejor, que los pensamientos negativos pierden fuerza al despertar, que poco a poco te tratas con más amabilidad y el mundo comienza a hacer lo mismo. Jung creía que, cuando el inconsciente percibe que un nuevo patrón se instala con intención y repetición simbólica, responde, y no responde con promesas. Responde con movimientos, sincronías, encuentros e intuiciones. Es como si el universo, al escuchar lo que tu alma está diciendo, respondiera: «Te escuché, ahora avanza y avanzarás más ligero, más entero, más conectado con lo que siempre ha estado allí». Cesaba, estas 7 palabras son solo el comienzo. Carl Jung decía que el inconsciente no es un vertedero de la mente, como se creía antes de él. Para Jung, el inconsciente es un organismo vivo, un campo simbólico en constante diálogo con la conciencia. Y más que eso, es la cuna del alma, la fuente de donde emergen los sueños, las intuiciones, las señales, los miedos y los llamados más profundos. Por eso, hablar con el inconsciente no es como dar órdenes a un robot, es como susurrar algo sagrado dentro de un templo. Por eso estas 7 palabras no deben decirse de cualquier manera, ni como una obligación, ni como un conjuro, sino como un gesto íntimo, un acto de escucha, una especie de reverencia hacia uno mismo. Imagina que al acostarte, apagas las luces, silencias los ruidos y eliges no solo dormir, sino entregarte. Respira hondo, siente el cuerpo en el colchón y entonces, con el corazón tranquilo, pronuncia la frase, 7 palabras, y luego simplemente descansa. No esperes milagros, no exijas resultados, no fuerces el pensamiento positivo. Simplemente permite que el inconsciente reciba eso como una semilla, porque es así como entiende, no por lógica, sino por imagen, sensación y emoción. Eva veía el sueño como un portal, un lugar donde el ego se duerme y el alma emerge, y todo lo que entregas en ese instante entra, permanece y germina. La gente olvida que dormir no es una pausa, es un proceso, un diálogo, un viaje silencioso hacia el interior. Y cuando terminas el día con palabras que acogen en lugar de palabras que condenan, algo cambia. Ya no estás intentando controlar la vida con la mente, estás entregando el control a una parte más sabia, más profunda, más antigua que tú. Se llama reencuentro con el yo, el centro de la psique, la parte de ti que sabe, incluso cuando olvidas. Y cuando comienzas a dormir en paz, los sueños
se convierten en mensajes, los pensamientos pierden peso, el alma vuelve a respirar. Entonces, sí son solo 7 palabras, pero dichas en el momento adecuado, con presencia y entrega, se convierten en mucho más que una frase. Se convierten en una elección, un pacto silencioso contigo mismo. Y eso, por sí solo, es el comienzo de toda transformación real. Ha llegado el momento. Ya has comprendido que estas 7 palabras no son mágicas por sí solas, sino que el momento en que se pronuncian, la forma en que se sienten y el gesto de entrega con que se expresan, eso sí es donde reside el poder. Carl Jung decía que la verdadera cura no viene de grandes teorías, sino de pequeños encuentros con la verdad, y que a veces una frase sencilla puede romper todo un ciclo de autosabotaje. Así que, ahora, respira hondo. Imagina que estás acostado en la habitación, se ha oscurecido el mundo exterior, se ha apagado, y allí entre el cuerpo y el silencio susurras: acepto, confío, entrego, agradezco. Buenas noches, 7 palabras. Acepto, porque resistirse lo que ya es solo cansa. Aceptar no es conformarse. Es decir, veo lo que hay aquí y lo reconozco. El inconsciente necesita este permiso para abrir espacio a lo nuevo. Confío, porque la mente vive con miedo, pero el alma sabe confiar. Es dejar caer la armadura y decir, aunque no lo entienda, sigo adelante, es la llave que desmonta el control excesivo. Entrego, porque la transformación no ocurre bajo vigilancia. Entregar es soltar lo que duele, sin saber aún qué vendrá. Es el acto más valiente de la noche. Agradezco, porque donde hay gratitud, el inconsciente florece. Agradecer transforma la ausencia en presencia, la carencia en plenitud. Es el bálsamo que calma todas las partes rotas. Buenas noches, porque incluso esto, dicho con conciencia, es sagrado. No solo vas a dormir. Te recluyes en el regazo de tu propio ser. Estás diciendo: estoy aquí, en paz. Por hoy es suficiente. 7 palabras, 3 respiraciones, una entrega. Puedes escribirlo en un papel y dejarlo en la mesilla de noche. Puedes repetirlo en voz baja o simplemente pensarlo, sintiendo cada palabra. Pero lo que importa es el gesto, el momento, la intención. Porque, al final, la frase no es para cambiar el mundo, sino para recordar quién eres antes de que el mundo te haya olvidado a ti mismo. Y cuando duermes así, con el corazón en paz y el inconsciente acogido, el universo escucha. Porque, como decía Jung, el mundo exterior es reflejo del mundo interior. Y si algo cambia aquí dentro tarde o temprano, todo cambia afuera también. En la primera noche, quizás solo sientas un leve alivio, un suspiro más profundo, un sueño menos tenso. En la segunda, los pensamientos ya no llegan con tanta fuerza. El cuerpo descansa más rápido. El corazón, que antes se aceleraba sin motivo, empieza a ralentizarse junto con la respiración. En la tercera noche, algo dentro de ti percibe que está siendo escuchado, no por el mundo exterior, sino por ti mismo. Carl Jung decía que gran parte del sufrimiento humano nace del abandono interior, del silencio entre lo que el alma pide y lo que la mente ignora. Pero cuando repites esas 7 palabras, aunque sea en voz baja, estás retomando ese hilo, estás reconstruyendo el puente, te estás reencontrando. Y ese reencuentro lo cambia todo. Comienzas a notar que la ira disminuye, incluso sin esforzarte, que el rencor pierde fuerza, que ese problema que parecía gigante, ayer hoy se ve un poco más pequeño. No porque haya desaparecido, sino porque has cambiado la forma de mirar. Es como si el universo te dijera: ahora que te escuchas, puedo mostrarte, y te muestra en detalles casi imperceptibles. Un sueño que te da una respuesta, un encuentro inesperado, un correo electrónico que llega de la nada, un correo electrónico. Pensamiento que antes te hundía y que ahora pasa como una nube. Estas no son coincidencias, son sincronicidades. Jung creía que, cuando alineas tu inconsciente con una nueva intención, el mundo exterior responde con señales. No porque cambie por arte de magia, sino porque comienzas a ver lo que antes no veías, te vuelves más ligero, más lúcido, más sereno. Y aquello que antes te arrastraba, ahora ya no te domina. Porque el alma ha vuelto a tener voz, porque el inconsciente ha sido acogido.
porque el sueño ha dejado de ser una huida y se ha convertido en un retorno. 7 palabras, 3 noches y un comienzo. No esperes aplausos ni milagros espectaculares, pero observa cómo cambia tu energía, cómo las personas a tu alrededor reaccionan de forma diferente, cómo lo que parecía fuera de lugar empieza, poco a poco, a reorganizarse. No porque todo haya cambiado, sino porque tú has cambiado en silencio, donde todo comienza. Carl Jung veía el sueño no solo como un descanso del cuerpo, sino como un viaje del alma. Mientras el mundo se desacelera, el inconsciente despierta. Y en ese espacio sin control, sin máscaras, sin discursos, es donde comienzan las verdaderas transformaciones. Jung decía que allí en el silencio de la noche, la psique revela lo que el día ocultó, muestra imágenes, símbolos, recuerdos, deseos ocultos. Todo aquello que has evitado enfrentar regresa en forma de sueño, sentimiento o presentimiento. Y por eso este momento es tan poderoso, porque cuando te despides del mundo con un gesto de paz, con 7 palabras elegidas con intención, no solo estás yendo a dormir, le estás diciendo al inconsciente: estoy listo para escuchar, estoy listo para escuchar, listo para volver a mí. Este gesto es el inicio de algo que Jung llamó individuación. Individualizarse no es aislarse, ni convertirse en alguien especial. Es de hecho todo lo contrario. Es volver a ser entero, reunir todas las partes de uno mismo que han sido olvidadas, negadas o fragmentadas, y esto comienza con gestos pequeños. Comienza cuando dejas de estar en guerra contigo mismo. Cuando decides que lo último que tu alma escuche antes del sueño no será culpa, reproche o miedo, sino aceptación, confianza, entrega y gratitud. Y, aunque al principio parezca solo un ritual simbólico, con el tiempo te das cuenta de que este gesto es más real que muchas palabras que se pronuncian automáticamente a lo largo del día, porque nace de ti con presencia, con verdad, sin público, sin actuación, y el inconsciente lo reconoce. Es en ese instante cuando empieza a devolver imágenes, intuiciones, calmando viejos recuerdos, reorganizando pensamientos, limpiando patrones que ya no sirven. El alma no necesita grandes fórmulas, necesita escucha, espacio, presencia, y cuando duermes en paz, ella florece. Cuando duermes con fe, aunque no sepas en qué ella responde. Y cuando duermes con gratitud incluso por lo que aún no entiendes, la vida comienza a conspirar de otra manera. Porque ahora ya no duermes para huir, duermes para regresar. Y en ese regreso, no importa cuánto tiempo haya pasado. El alma siempre sabe el camino de vuelta a casa. Al día siguiente, te despiertas diferente, pero no porque todo a tu alrededor haya cambiado. Es sutil, casi imperceptible, pero de repente te das cuenta de que el primer pensamiento de la mañana no fue de miedo, que el café parece más silencioso, que el tráfico ya no resulta tan insoportable, que ese recuerdo antiguo no pasó a través de ti, pero sin arrastrarte con él. Así es como el inconsciente responde poco a poco, por la atmósfera, por el tono, por la forma en que te tratas y cómo empiezas a permitir que te traten. Carl Jung decía que cuando el inconsciente se integra con la conciencia, la vida deja de ser una carga y se convierte en un viaje comprensible. Y empiezas a darte cuenta de esto en los detalles. Eliges mejor tus palabras, perdonas más fácilmente, te culpas menos. Esas pequeñas decisiones que antes generaban conflicto, ahora parecen más livianas. Te permites respirar antes de reaccionar, escuchar antes de juzgar, esperar antes de rendirte. Porque algo se organizó por dentro y no fue porque viste un vídeo o leíste un libro, sino porque durante 3 noches seguidas hablaste con tu alma, con tu reflejo, con lo que es eterno en ti. 7 palabras, una reconexión. Jung decía que el sufrimiento se convierte en sanación cuando se mira con amor, y que el amor comienza cuando decides dejar de abandonar. Estas palabras no son mágicas, son recordatorios de que mereces descanso, mereces paz, mereces escucharte, y cuando duermes con esa intención, el mundo despierta diferente. No porque hayas cambiado, sino porque ya no eres el mismo. Te vuelves más íntegro, y en respuesta, el mundo se vuelve más habitable. Las mismas situaciones llegan, los mismos desafíos aparecen, pero tú ya no los afrontas de la misma manera.
porque ahora hay un centro, una raíz, una escucha, y ese centro nació allí, entre el silencio de la habitación, la última respiración de la noche y las 7 palabras que tuviste el valor de pronunciar. Jung decía que lo que repites con intención se convierte en semilla en el inconsciente y que, poco a poco, esas semillas echan raíces. Raíces que sostienen tu vida, incluso en los días de tormenta. Por eso, estas 7 palabras no necesitan decirse solo durante 3 noches. Puedes continuar, puedes convertir esto en un ritual propio, un pacto con el silencio, un instante diario en el que el mundo se apaga y al fin te escuchas. No hay un momento ideal ni una postura perfecta, ni obligación alguna. Solo hay un instante, una habitación oscura, un cuerpo cansado y un alma dispuesta a ser acogida. Y en ese gesto tú te recuerdas. Recuerdas que no necesitas cargar con todo, que no tienes que entenderlo todo, que no tienes que resolverlo todo. Antes de dormir, solo necesitas aceptar, confiar, entregarte, agradecer y desearte una buena noche. Porque cuando realmente te deseas una buena noche, no como una frase hecha, sino como una bendición íntima, le estás diciendo al universo: hoy me trato con respeto, hoy me acoge, hoy me doy paz. Y el universo, que escucha lo que nace del alma, responde no con aplausos, sino con sincronicidades, con caminos más claros, con encuentros precisos, con una serenidad que antes parecía imposible. Jung sabía que la repetición simbólica cura, porque cada vez que repites un gesto con intención, refuerzas una nueva verdad dentro de ti. Y poco a poco, lo que parecía un ritual se transforma en parte de quien eres. Te vuelves más sereno, más presente, más completo. No porque hayas aprendido a controlar el mundo, sino porque has aprendido a confiar en algo más grande y a dialogar con ello en silencio. Las 7 palabras son el principio. La práctica es el camino. El cambio es inevitable porque toda alma que es escuchada florece. Y cada noche en que te acoge es una madrugada entera en la que el inconsciente trabaja a tu favor. Quizá nadie lo note a primera vista. Nadie sabrá que has empezado a repetir 7 palabras antes de dormir, ni que, poco a poco, se han convertido en un remedio silencioso para tu alma, pero tú lo sabrás. Lo vas a sentir en tu cuerpo, en tu respiración, en cómo reaccionas ante el mundo. Te darás cuenta de que algo ha cambiado, que ya no te dejas llevar tan fácilmente, que escuchas más y exiges menos, que el dolor sigue existiendo, pero ahora lo acoge y no lo niega. Carl Jung decía que el verdadero despertar no llega con gritos ni con truenos. Llega cuando en una noche cualquiera te das cuenta de que la paz ha vuelto a encajar en ti. Y fue así con 7 palabras, con 3 noches, con un gesto que parecía demasiado pequeño para cambiar algo, pero lo hizo. Porque lo que transforma no es el tamaño del gesto, sino la verdad con la que se hace. Así que, si esto resonó en ti, si estas palabras abrieron una rendija donde antes había peso, culpa o silencio, compártelo. No como un consejo, sino como una semilla. Alguien a tu alrededor puede estar durmiendo en guerra desde hace mucho tiempo y tal vez, como tú, solo necesite un recordatorio, una invitación, una oportunidad para volver a sí mismo. Tú puedes ser ese soplo, porque a veces una sola frase dicha con amor cambia el tono de toda una noche, y una noche bien dormida cambia el rumbo de una vida. Acepta, confía, entrega, agradece. Buenas noches, hoy has vuelto a casa, ¿sí?